Bueno, pues bienvenidas de nuevo a los encuentros del alumnado de la Fundación Sexpol. A pesar de ser del alumnado, está abierto a todas las personas, que nadie se crea que está fuera de lugar, estáis donde queréis y debéis estar. Bueno, este es el encuentro número 22 que hemos venido realizando, ¿no? desde el confinamiento en marzo. Abrimos de nuevo este espacio, esta vez con Sara. Por si no conocéis este espacio, bueno, pues estos son unos encuentros que los hemos organizado dentro del marco de las prácticas del máster en sexología y género que impartimos desde la Fundación Sexpol. Y bueno, son las propias alumnas las que preparan estas sesiones y estos talleres o charlas, y ellas seleccionan la temática que quieren trabajar y las organizan. Estos encuentros, eso sí, los grabamos para que posteriormente se puedan ver en YouTube o en algunas de nuestras redes y se puedan compartir y lleguen pues a todas las personas, ¿no? Que al final es lo importante. La Fundación Sexpol trabaja por y para la salud sexual desde hace casi 40 años. Nuestro lema es: el conocimiento sexual nos hará libres, y entre muchas otras actividades que realizamos, y muchas de ellas gratuitas, pues impartimos formación de posgrado en sexología. Desde nuestro punto de vista es muy importante el acercamiento a la práctica, ¿no? y a lo que será luego la labor de la sexología, ¿no? de dar educación sexual desde una perspectiva diversa, libre y, por supuesto, con una imprescindible perspectiva de género. Bueno, agradecemos que durante todo el encuentro pues tengáis los micrófonos desactivados, y que en caso de tener alguna duda o de necesitar alguna aclaración, pues me parece que tenéis un botón de levantar la mano o lo escribís en el chat para no interrumpir un poco el desarrollo. En algún momento, yo no sé cómo lo habrá preparado Sara, pero en algún momento puede que ella pues, os pida, ¿no? que si queréis intervenir o algo, pues en ese momento, por supuesto, sí. Y bueno, siempre tenéis el chat, como os he dicho. Y nada más, pues que doy paso a Sara. Ella es Sara Belén Olarte, es psicóloga conductual y ha realizado los dos másteres en el mismo año con nosotras. Ha hecho el máster de sexología y género y el máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género. Ella desarrolla un trabajo muy interesante en su Twitter, así que bienvenida, Sara. Luego nos das tu dirección, tus redes, ¿no? para poder seguirte. Y nada, pues esperando que nos cuentes. Perfecto, muchas gracias, Clara. Pues eso, yo soy Sara Belén, para los que no me conocen. Y nada, básicamente teníamos que hacer una charla para las prácticas y me he dado, bueno, he empezado a dar muchas vueltas sobre qué es lo que quería hacer. Y bueno, además de psicóloga y eso, también soy mujer y me gusta mucho la ciencia, entonces dije, ¿por qué no hablamos de mujeres en ciencia? Y sobre todo la infrarrepresentación que tenemos en ese ámbito. Es un campo dominado y asociado a lo masculino, pero no exclusivamente, y por eso yo quería, bueno, hacer esto. Primero, para hablar de mujeres en ciencia, a mí me gustaría hablar sobre lo que es la ciencia. La RAE dice que es un conjunto de conocimientos observados mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, de los que se derivan, espera, te quito el chat, deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobadas experimentalmente. Básicamente un campo que permite crear conocimientos y aprender del mundo físico. Es una forma de obtener conocimiento, sí, pero no es la única. Sin embargo, sí es la manera más fiable, o yo diría que la mejor que conocemos. La ciencia no es la verdad absoluta. De hecho, cuando en experimentación se está llegando a la hipótesis que se planteó en un principio, que ya hablaremos del método científico, la hipótesis nunca se confirma, simplemente se mantiene. Eso es el principio de falseabilidad. La ciencia no te lleva a la verdad absoluta, sino que te dice lo que no es cierto. Eh, o sea, no comprueba, es lo que digo, no comprueba lo que es, sino lo que no es. También tiene otro principio, que es el principio de replicabilidad, que es con el mismo experimento se supone que se tiene que llegar a los mismos resultados. Y la ciencia está en constante renovación. A partir de estudios científicos salen cosas nuevas
y se está alimentando y no hay un final, o sea, no hay un punto donde la ciencia se acabe, simplemente avanza siempre. Quiero hablar del método científico porque, bueno, tiene sus partes, está muy bien estructurado, pero hay partes dentro del método científico donde se pueden ver ciertos sesgos. Al fin y al cabo somos humanos, nuestra percepción está limitada, y esto se puede ver, por ejemplo, en la observación. El primer paso del método científico es la observación, y ya de ahí, de base, vamos mal, por eso que digo, porque somos humanos y nuestra percepción está limitada por el hecho de ser humanos. Un ejemplo de esto es la energía oscura. Sabemos que la energía oscura conforma más o menos el 70% del espacio, pero no podemos estudiarla porque no podemos percibirla. Sin embargo, sabemos que está ahí por su fuerza gravitacional. Pasa con los rayos infrarrojos, los ultravioletas, es decir, hay todo un espectro de luz que nosotros solo podemos ver un poco, y por lo tanto eso limita que lo podamos estudiar. Nuestra percepción también está influida por nuestra historia de aprendizaje y conocimientos previos. Por ejemplo, si yo algún día tengo relaciones sexuales sin condón, eh, perdón, es que me está saliendo una cosa aquí. Vale. Si yo un día, por ejemplo, tengo unas relaciones sexuales sin condón y tengo mucho miedo de estar embarazada, probablemente salgo a tomarme un café con una amiga y voy a ver 7 bebés y voy a ver 3 mujeres embarazadas, y mi amiga probablemente ni los notó. Entonces, la misma percepción está sesgada por nuestra propia historia de aprendizaje. Eso nada más pueden ser algunos de los sesgos que están en la observación. Cuando se plantea, por ejemplo, una hipótesis, la hipótesis se plantea con respecto a las investigaciones anteriores. ¿Qué pasa? Muchas veces se repiten cosas que no se verifican. En neurociencia se habló por muchos años de que el cerebro tenía 100.000 neuronas, creo que era un número así, que tenía 100.000 neuronas, y como era una verdad que todo el mundo sabía, ya ni siquiera se citaba la fuente, simplemente se decía. Pasaron años, se dieron cuenta, una persona dijo, vamos a verificar esto, porque esto nunca se ha verificado y no sé de dónde viene. Se dio cuenta que teníamos 14.000 millones de neuronas menos, en promedio. Entonces, sí, sigue siendo un número grande, pero hay una diferencia de casi el 20%. Entonces, esto pasa mucho. También, por ejemplo, en la experimentación, bueno, todos los errores de metodología. En los resultados, sobre todo en la interpretación de los resultados, creo que tenemos todavía estos sesgos de la percepción. A veces cuando formulamos una hipótesis tendemos a buscar, por propio sesgo de confirmación, tendemos a buscar o encontrar o solo prestar atención a los resultados que van acorde a nuestra hipótesis para confirmarla. Esta es una tendencia humana de buscar patrones y ser coherentes, y es natural hasta cierto modo. Y bueno, en los resultados, eso, están los mismos sesgos de interpretación, y donde yo veo que hay más sesgos es en la comunicación de los resultados. No se publica todo, se puede comunicar de una manera o de otra para que pueda sonar de una manera o de otra, pueden haber medias verdades, se tiene que pagar por publicar, entonces muchas veces mucha gente no se puede permitir eso, hay muchos intereses, en fin. Entonces, esto es nada más para que tengan en cuenta todos los sesgos que se pueden meter dentro del mismo método científico, que tú lo ves muy organizado y muy tal. Sin embargo, no es tanto el método lo que tiene sus limitaciones, sino nosotros como humanos estudiando y tratando de estudiar el mundo real de manera objetiva. No solo hay sesgos en cuanto al método científico, sino también el científico. Cuando tenemos la imagen de científico, se nos viene a la cabeza un hombre blanco, barbudo, un poco como el típico científico loco. Esto viene de la novela de Frankenstein, de Mary Shelley, y es un estereotipo que se ha mantenido a lo largo de los tiempos. También tenemos otras cosas, como por ejemplo hay un efecto que tiene nombre, que se llama el efecto Matilda, que hay muchas invenciones hechas por mujeres que están firmadas bajo seudónimos o firmados por hombres, firmados por sus esposos o cosas así, porque de otra manera no podían tener éxito. Por ejemplo, muchos electrodomésticos fueron hechos por mujeres y fueron inventados por mujeres porque las mujeres se quedaban en casa. Entonces, no solo hay sesgos con respecto a la manera de hacer ciencia, sino también en la persona que hace ciencia, y esto pueden ser algunos de los ejemplos. Se me ha olvidado decir que en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Yo tengo más o menos un flow, y una vez entro, no pasa nada con que me interrumpan, no tengo ningún problema.
Y también que tengo el chat abierto, si en algún momento quieren hacer una pregunta, quieren dar un comentario, por mí bien. Tampoco para estarle hablando sola a un computador que ni siquiera lo puedo ver. Ahora sí voy a necesitar su participación activa en el chat. Quisiera que me dijeran si conocen, qué mujeres en la ciencia conocen en la historia. A ver si... La que sea que les suene, de cualquier ámbito, no sé. Rosalind Franklin, Jane Goodall, muy bien. Heidi Lamar, Florence, ok. Marie Curie, perfecto. Perfecto, sí. Vale, aquí me han mencionado bastantes y hay algunas sobre las que hablaré. Marie Curie, Barbara McClintock, ok. ¿Me tiene alguna otra? Y Pate Alejandría, me encanta ella. Sobre algunas de estas hablaré más adelante, que tienen historias muy, muy interesantes. Vale. No sé si tiene alguna más, voy a dejar unos cuantos segunditos. Margarita de Val. Perfecto. Pues yo tenía de diapositiva lista de Marie Curie, porque es la que siempre mencionan, y quiero hablar también un poco de ella. Bueno, Marie Curie fue la primera mujer en ganar el premio Nobel, Ada Byron, Rosalind Franklin, sí, de ella hablaré también. Nada, ella fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, la primera persona y la única mujer con 2 premios Nobel, y es la única persona con 2 premios Nobel en ciencias diferentes. A ella no le tomó 1, sino 2 premios Nobel pasar a la historia y que su nombre sea tan recordado y a veces el único. Veo que ustedes, bueno, me parece muy chévere que ustedes saben de muchas otras científicas, pero normalmente esta es la única que se menciona. Ella, bueno, era física y química, básicamente hizo los primeros estudios sobre radioactividad, lo hizo con su esposo y con otro físico, no me acuerdo muy bien el nombre, y en química, bueno, el premio Nobel de Química se lo ganó por descubrir 2 elementos. Ella quería ir a la uni en Varsovia, pero era ilegal que las mujeres tuvieran educación superior. Al final ella encontró una universidad que sí dejaban que las mujeres estuvieran, pero era una universidad que cambiaba de puesto todo el tiempo para que las autoridades no la pillaran. Entonces eso, al final se educó en esa universidad que andaba cambiando de puesto y fue la primera profesora en la Universidad Sorbona de París. Esa familia, la familia de ella, está llena de premios Nobel, creo que en total hay 5 premios Nobel, y también eso, su esposo también ganó un premio, su hija, que como mencionaron aquí, era química, también ganó un premio con su esposo, y bueno, ella desconocía los riesgos de la radioactividad, en verdad se desconocían completamente esos riesgos y ella murió de anemia plástica, probablemente derivado de esta exposición a la radioactividad todo el rato. Sus cuadernos, de hecho, 100 años después de su muerte o más, siguen siendo radioactivos, están guardados y están protegidos, y se dice que seguirá siendo radioactivo por 1500 años más. Entonces sí, se expuso a mucho y al final le costó casi que la vida sin saberlo. Yo vi este tweet el otro día de la última cena de la ciencia. Entonces empecé a ver como los científicos que habían y me di cuenta, bueno, no sé si se dan cuenta de algo, aparte de lo más obvio. Me gustaría que participaran en el chat o lo que sea, si se dan cuenta de algo, si ven algo aquí, de raro. Solo aparece una mujer. ¿No? Solo aparece una mujer. Solo una mujer y efectivamente... Y en Marie Curie. Sí, sí, aparece Marie Curie, listo. Tal cual. No sé si ven alguna otra cosa. Vale. Bueno, eso. Solo aparece una mujer, solo aparece Marie Curie. Solo aparece una persona racializada, que es Neil deGrasse Tyson. Él, más que, bueno, es científico, pero sobre todo es divulgador. Yo no lo pondría en la última cena de la ciencia, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y solo aparecen hombres blancos, occidentales, o sea, es decir, de Estados Unidos, o de Europa. Entonces, al final no creo que hay otro, creo que todos son europeos o estadounidenses.
Esto es obviamente solo un tweet, pero en Google ves un poco de lo mismo. O sea, salen los mismos científicos, sale solo Marie Curie, salen todos hombres blancos, sale ta, 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 ta. Yo, bueno, con base en esto, les quiero preguntar otra vez en el chat, no sé si saben de dónde sale el método científico. O sea, de dónde, no sé si, de qué filosofía, de pronto algunos filósofos que conocen, algunos científicos que conocen, de dónde sale toda esta idea del método científico. Les voy a dejar unos minutos, unos segundos para que, si saben, que me lo digan en el chat. No estoy viendo movimiento, pero bueno. Del racionalismo, ¿vale? Sí. No sé si conocen personas. O sea, yo quiero eso, enfocarlo más, que siento que he hecho la pregunta bastante ambigua. Personas que han contribuido al método científico, básicamente. O a la filosofía detrás del método científico. Galileo, sí. Totalmente. No sé si conoce a alguien más, voy a dejar unos segundos más, porque entiendo que... Descartes también. Francis Bacon también, sí. Aristóteles. Muy bien. Pues, no sé si han escuchado hablar de Alhazen. Él, bueno, era astrónomo, era físico, matemático árabe y musulmán. Kant también. Era astrónomo, era físico, era matemático árabe y musulmán. Y bueno, él explicó las órbitas de los planetas, o ponemos las bases para explicar las órbitas de los planetas, mucho antes que Copérnico, que Galileo, que Newton. Y también aplicó el método científico mucho antes que Hume, mucho antes que Popper, que Descartes. O sea, él investigó un fenómeno, que ya les hablaré un poco de eso, investigó un fenómeno a partir de la formulación y prueba de hipótesis para explicar los datos, recopiló datos a través de la observación y la medición. Esto, otra vez más, 500 años antes del Renacimiento. Él lo que hizo, él se llama el padre de la óptica porque en ese momento la gente pensaba que los ojos eran los que hacían la luz. O sea, que si tú mirabas algo, la luz venía de los ojos directamente. Él, tras la aplicación del método científico, se dio cuenta que al final la luz rebota, o sea, viene el sol, rebota sobre un objeto y el ojo lo percibe. Y formuló la ley de inercia, la primera ley, lo que vendría a ser la primera ley de Newton, 700 años antes que Newton. Y eso tuvo un énfasis enorme en los datos experimentales y sobre todo en la reproductibilidad de los resultados. Él hace parte de lo que llaman la edad de oro del Islam, que fue lo que también llama el renacimiento islámico. Es un momento donde se hizo muchísimos avances en el mundo árabe. Aquí estábamos en la Edad Media, sabiendo qué, haciendo. Pero nada, la teología islámica en ese momento promovía mucho la búsqueda del conocimiento, la observación empírica, pero hay algunos historiadores que dicen que la ciencia árabe no era tan importante, era poco innovadora. A mí yo no sé hasta qué punto es poco innovadora cuando literalmente de ahí sale el método científico y yo no sabía hasta que me puse a investigar sobre el método científico y me encontré con este señor. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque estamos hablando de mujeres en ciencia y le estoy presentando un hombre de hace muchísimo tiempo. Y es que sí, la parte de mujeres en ciencia es una parte que no nos cuentan, pero no es la única parte que no nos cuentan. No nos cuentan toda la ciencia árabe que hubo, no nos cuentan la ciencia hecha por personas racializadas, no nos cuentan todas las personas LGTB que hay dentro de la ciencia, no nos cuentan eso, nos cuentan la ciencia blanca, heterosexual, cis, de hombres, y creo que hay mucha parte que nos estamos perdiendo, pero se daría para otra charla. Ahora, les quiero hablar de 6 mujeres en ciencia, en específico, ya que estamos entrando un poco más en materia, y que tienen historias particularmente interesantes. No sé si quieren decir algo, si tienen alguna pregunta, ya saben, me pueden interrumpir en cualquier momento. Pero bueno, y bueno, hablaré de ninguna de estas científicas es de mi campo, al campo que yo me dedico. Bueno, la última es sexóloga, pero las primeras 5 es campos que me gustan, pero que nunca he estudiado y tal, así que si alguien, no sé, sabe algo de estas científicas, además de lo que yo he podido buscar y lo que he podido estudiar, o me quiere corregir en algo, bienvenido sea. En ningún momento, o sea, no pasa nada con que me interrumpan.
Voy a hablar primero de Ada Lovelace, no sé si les suena, creo que no la mencionaron, pero sí suele ser bastante reconocida dentro de las mujeres en la ciencia. Ella, bueno, hablo un poco de ella, era matemática e informática. La informática en ese entonces, lo que se podría llamar la informática en ese entonces, era una ciencia prototípicamente femenina, una disciplina prototípicamente femenina. Ahí habían, bueno, en ese momento habían calculadores, eran calculadores enormes, y tú tenías que ser un experto en calculadoras, o más bien una experta, para saber manejar la calculadora. La mayoría de personas que manejaban la calculadora eran mujeres. Ella básicamente hizo el primer software, hizo el primer programa informático, el primer algoritmo de una máquina. La describían como que era muy visionaria, ella iba más allá de cómo funcionan las cosas, ella quería ver cómo se podía emplear de manera práctica. Ella trabajó con Charles Babbage, no sé cómo decir su apellido, pero nada, trabajó con él, a él lo llaman el padre de la informática, y fue con el primer software. Muchos historiadores, y aquí es que también entra la opinión de historiadores, que quién sabe sus sesgos, o quién sabe, yo tampoco estuve ahí, la verdad. Muchos historiadores dicen que la contribución de Ada Lovelace fue más bien muy poca, que más que todo lo hizo Charles, y que lo están volviendo una cuestión de género, tratando de visibilizarla. Yo la verdad no sé, pero bueno. Ella tenía un proyecto para poder desarrollar más esta idea. El Parlamento británico no quiso financiar su proyecto, y se estima que si lo hubieran hecho, hubiéramos tenido computadoras 100 años antes de lo que hubiéramos tenido. Hoy en día se utiliza el código ADA, que es como un lenguaje de programación que se utiliza sobre todo en Estados Unidos, en la industria aeroespacial, en el tráfico aéreo, en todo eso. Entonces al final, bueno, se honra un poco su trabajo. Ella al final, bueno, murió por cáncer de útero a los 36, muy joven. La madre se encargó de ella, la alejó un poco de sus amistades, murió como muy sola en una cama, terminó como arrepintiéndose porque ella era, bueno, atea, y la mamá como que la volvió religiosa, y se empezó como a arrepentir de toda su vida, y bueno, murió bastante triste, la verdad. Y bueno, le voy a decir eso también. Aquí, de las 6 científicas que hablo, sí, solo una está viva, y es muy reciente, las otras son un poco más para atrás, y no termina muy bien nunca la historia. Entonces ha sido un poco raro ver, investigar sobre ella y ver cómo terminan. Pero bueno, esta es Ada Lovelace. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún tal. Después de cuando yo termine con cada una, lo pueden hacer. Les quiero hablar también de Mileva Maric. Ella era física y matemática, asistía a clases de física y matemáticas. Empezó así su carrera. Esto es importante destacarlo porque en esa época las mujeres no podían ir a clases de física y de matemáticas. Ella se graduó la mejor de su colegio. Entonces el padre tuvo que ir al Ministerio de Educación para obtener un permiso especial para que ella pudiera ir a clases, para estas clases. Tuvo que demostrar que era lista, o sea, tuvo que demostrar que era la mejor de su colegio, tuvo que demostrar que su promedio era perfecto para que la dejaran asistir como oyente. Después en el Instituto de Zúrich empezó a estudiar ahí, la aceptaron, era la única mujer, y ahí es donde conoció a su esposo, que a lo mejor le suena, se llama Albert Einstein, y bueno, empezó a trabajar un poco con él. Y ella se encargaba mucho de la casa. Albert trabajaba 8 horas al día, y en la noche trabajaban juntos en proyectos extracurriculares. 1905 es el año que llaman el año de los milagros para Einstein, porque es donde desarrolló casi todo, o sea, donde desarrolló mucho del efecto fotoeléctrico y mucho de la teoría de relatividad, que hablaremos más tarde. Entonces ellos trabajaban juntos, mucho de noche juntos, y bueno, muchos de los escritos de Einstein están hechos en su letra, en la letra de Mileva. Y hay muchas cartas, y esta es una foto, por eso tengo la foto de la carta ahí, hay muchas cartas que dicen, donde Mileva habla de nuestro proyecto, y le habla a Albert todo el tiempo de que mira, en nuestro proyecto al final pude ver esto y tal. Albert decía todo el tiempo que él necesitaba trabajar con ella porque ella tenía conocimientos matemáticos que él no tenía. Y bueno, siempre se hablaba de nuestro proyecto, de nosotros, pero al final el premio Nobel de física sí que se lo ganó Einstein solamente.
No fue por la teoría de relatividad, como mucha gente piensa, fue por, o sea, por descubrir el efecto fotoeléctrico. Y no se le dio ningún reconocimiento a ella. Mucha gente habla de, bueno, que Einstein fue muy noble porque la foto la plata del premio Nobel se la dio a ella, pero claro, se la dio porque no quería seguir más con ella, no quería mantener, o sea, no quería estar con sus hijos, ya que él, en ese momento, cuando le entregó todo el dinero del premio Nobel, se quería ir a Estados Unidos con su amante, que vendría siendo su prima, que se llama Elisa o algo así. Quería irse a Estados Unidos al proyecto Manhattan, y básicamente terminó su historia. Al final uno de sus hijos tuvo un problema, un brote de esquizofrenia, y ella tuvo que encargarse de él, y tuvo que vender muchas casas, porque tenía como 3 casas, tuvo que vender 2 casas, que no sé qué, en fin, y termina un poco así. Vemos la mitad de la historia de Einstein, el científico más influyente del siglo pasado, y claro, y esa mitad en gran parte es Mileva Maric, y bueno, que también tiene su historia por ella sola, y me da risa porque yo quería introducirla como la esposa de Einstein, y yo dije, qué poco feminista aquí hablar de la esposa de, en vez de hablar de ella como tal, pero sí. Más bien, Albert Einstein era el esposo de Mileva Maric. Siguiente científica. Esta es Lise Meitner. Ella era, bueno, voy a parar un rato por si alguien quiere decir algo, que es que me siento literalmente que estoy hablando con el computador. Pero si alguien quiere decir algo, que yo entiendo que yo de pronto hablo mucho, o si quieren preguntar alguna cosa o agregar alguna otra cosa. Pero estamos escuchando muy atentas, ¿eh? Tú no te cortes. Vale, perfecto. Yo por hacerlo más interactivo, pero entiendo que, bueno, es más exposición que cualquier cosa. Bueno, les quiero hablar ahora de Lise Meitner. Ella fue física nuclear, y nada, ella fue la segunda mujer que se sacó un doctorado en el mundo. Eso fue en la Universidad de Viena. Ella, bueno, se sacó el doctorado y ella decía, bueno, yo quiero seguir investigando, y dijo, quiero ir a las clases de Planck. Planck es un científico muy famoso de la teoría cuántica, de hecho salía como uno de los científicos más influyentes, y ella quería trabajar, ella quería ir a sus clases, tuvo que una vez más obtener un permiso y todo eso, y al final ahí se metió en un laboratorio en la Universidad de Berlín, se metió en un laboratorio donde empezó a investigar con Otto Hahn, que fue con quien investigó después por 30 años más. Ella sí, la dejaban entrar al laboratorio, pero le tenían una habitación escondida. Ella trabajaba escondida en la habitación trasera, y para que nadie la viera, y también trabajaba gratis, era la única que podía estar ahí gratis, porque sus padres le podían pagar eso, que pudiera simplemente dedicarse a investigar. Y esto pasa mucho, que muchas de las mujeres en la ciencia en el siglo pasado o el anterior eran mujeres ricas, porque las mujeres, bueno, como ven, no podían estudiar, tenían que pagarse un tutor privado, o eso, tenían sus padres que mantenerlas mientras ellas hacían eso por puro amor al arte o amor a la ciencia. Y no la dejaban entrar supuestamente a los laboratorios porque tenía el pelo largo, que por más de que se lo recogiera, puede ser muy peligroso que tuviera el pelo largo. ¿Qué pasa? En esa época los hombres tenían, la mayoría de hombres y científicos en específico, tenían barbas que le llegaban hasta el pecho. Entonces ella decía eso, como que, y por eso lo tengo en la diapositiva, ¿las barbas acaso no arden? Y bueno, y no tenían ningún tipo de precaución con la barba de los hombres. Pero bueno, ya no dejaban entrar por el pelo largo. Descubrió la fisión nuclear. Esto básicamente es que rompes el núcleo del átomo. No sé por qué bueno, sí sé, entiendo por qué el siglo pasado estaban obsesionados con romper el núcleo del átomo. Eso aparentemente libera como energía que sirve para hacer una bomba nuclear. Es lo que yo entendí por lo menos. Lo hizo con otros 2 investigadores. Explicó la teoría, con investigadores vio el efecto, pero ella fue quien explicó la teoría. Se publicó un estudio en el momento, sin su nombre, pero ella dice que lo entendía por cómo estaban las cosas en la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando pasó todo esto. Por eso ella tuvo que ir a Estocolmo, ella era judía, se tuvo que ir de Berlín a Estocolmo, y ahí, bueno, fue donde empezó a investigar sobre todo esto de fisión nuclear con sus otros 2 compañeros. Sus otros 2 compañeros fueron los que recibieron el premio Nobel en Química, y ella no tuvo ese reconocimiento. Después de morir
ella sí que le dieron uno que otro reconocimiento, y esto también lo vi mucho en las mujeres en ciencia, que es el reconocimiento va después de muerta. He visto bastante eso. Bueno, y ella no pudo recibir el premio Nobel. Y ella antes le dijeron de participar en el proyecto Manhattan porque, bueno, fue la que explicó la teoría de la fisión nuclear, que permitía que se pudieran hacer bombas nucleares, pero ella dijo que ella no estaba interesada en eso, que ella no quería contribuir a ello. Y esta fue Lise Meitner. Ahora les quiero hablar de Rosalind Franklin. Esta sí la mencionaron, y también es eso, es muy, muy famosa, por lo menos yo diría que entre las top 5 mujeres. Ella era química y cristalógrafa de rayos X. En París fue donde empezó a estudiar la cristalografía de rayos X. Era más que todo ver imágenes de difracción de rayos X, es una técnica muy complicada que se hace con cristales y con, efectivamente, rayos X. Y ella, bueno, trabajó en el laboratorio en Londres, y ahí fue donde vio la estructura molecular del ADN, del ARN. Antes se pensaba que el ADN tenía una hélice. De hecho, yo me acuerdo que mi abuela me contó que ella en el colegio dio que el ADN tenía una hélice, o algo así. Entonces, yo cuando lo di, obviamente, ya se hablaba de la doble hélice, y esto es gracias a Rosalind Franklin, que pudo tomar esa foto, que es la que se ve ahí, que es la foto donde se pudo ver que al final el ADN tiene un doble hélice. Y se llama la foto 51, es una foto muy famosa y una de las fotos más importantes en la ciencia, en la biología, básicamente. Ella trabajó con Crick, Wilkins y Watson. Ellos habían hecho un poco de trabajo en la única hélice. El elemento químico intencional lleva su nombre. Sí, yo he visto que creo que un cráter de la Luna también lleva su nombre o algo así. Sí. Bueno, como venía diciendo, Crick, Wilkins y Watson fueron compañeros de laboratorio de ella. Ellos, bueno, publican esto en la Revista Nature. Ella no, obviamente no lleva su nombre, se lo publican ellos tres, y publican 3 artículos sobre ello. En 1962 se gana el Premio Nobel de Fisiología. Ella, para ese entonces, no estaba viva, ya había fallecido, ella muere a los 37, también muere muy joven por cáncer ovárico, y bueno, y no se puede dar un premio Nobel a una persona fallecida, pero bueno, sí que usaron su foto mucho después, para que, sin utilizar, básicamente sin darle crédito, pero bueno, por lo menos se le reconoció, después le dieron premios después de fallecida y eso, pero bueno, es un poco la misma historia que vimos con científicas anteriores. Ahora les quiero hablar de mi favorita, Hedy Lamarr. Ella fue actriz e inventora, y básicamente yo creo que en parte por ella estamos pudiendo tener esta charla online, por ella esta charla es posible, porque ella, bueno, era actriz, una actriz muy, muy exitosa en su momento, que ya hablaré sobre esa parte, pero ella descubrió el espectro, bueno, inventó el espectro ensanchado junto a un amigo de ella que también era artista, era pianista, que es un método básicamente para transmitir señales de radio, una técnica de modulación de comunicaciones inalámbricas, y se hace por medio de frecuencia rápida. Esto era muy importante en en la Segunda Guerra Mundial, porque al ser una frecuencia rápida no se podía detectar por terceros un mensaje que se estaba mandando desde una emisora a un receptor, entonces no podía ser rastreada la señal. Y ella, bueno, inventaron esto y se lo donaron a las bases militares de los Estados Unidos. Ella no recibió nada de dinero de esto, pero bueno, esto básicamente sentó las bases del Wi-Fi, del Bluetooth, del GPS, y ya fue la que llamó a George para que le ayudara un poco con esto. Tuvo un reconocimiento por ello. Primero no se quería hablar un poco de esto porque sus managers le decían como que no queremos quitarte tu imagen de actriz. Era una actriz muy exitosa, hizo como 30 películas. De hecho, bueno, las fotos que se ven ahí es la primera escena de orgasmo femenino en el cine, que fue por ella, entonces fue como algo muy... La película se llama Éxtasis, y nada, es como su pico en la historia del cine, de ella en particular y en general. Y también era considerada la mujer más bella del mundo. En ese momento impuso mucho la moda de ser delgada y morena, que pronto después vino Marilyn Monroe, que era una rubia con curvas, y puso más esa moda, y ya un poco pasó de moda
después pasó Audrey, porque al final las modas son muy, muy cíclicas. Pero eso, a ella le dio muy duro eso porque, bueno, su estatus se debía mucho a su físico y, bueno, a su talento también. Ella inspiró a Blancanieves, inspiró a Catwoman, se casó 6 veces, y, bueno, al final murió sola porque estaba como aislada, hablaba mucho por teléfono con otra gente, pero vivía sola. Sus últimas décadas las pasó un poco así. Se burlaban mucho de ella en los medios porque, bueno, mucho después salió su invención, o bueno, el reconocimiento por su invención en 1997, 3 años antes de su muerte, es que le dieron un reconocimiento por ello, y bueno, se burlaron mucho de ella por eso, básicamente. Y ahora les quiero hablar, ya que estoy estudiando sexología, estoy terminando de estudiar sexología, de Helen O'Connell, que es una de las científicas que, bueno, la única que está viva hasta ahora, también un poco por dar luz a esto, y que la está pasando bien, que no está teniendo ningún problema y que se le está reconociendo mucho. Ella es médica uróloga. Para poner en perspectiva, la urología empezó en 1500, o sea, empezaron los primeros estudios de urología. La ginecología, uno se imaginaría que empezarían a la par, pero la ginecología empezó 300 años después, en 1800, cuando lo que llaman el padre de la ginecología, Marion Sims, apellido Sims, él fue un médico que hizo cirugías vaginales y anestesia a esclavas negras. Entonces, para poner un poco en perspectiva, eso de cómo se le ha prestado tanta atención, más atención a la anatomía del hombre, y la anatomía de la mujer ha estado un poco más olvidada. Y va en línea con esto. Ella fue la primera mujer australiana uróloga, y claro, era uróloga, ella no se dedicaba a nada de la anatomía femenina, pero ella vio en los libros de anatomía de Grey, cuando estaba estudiando su carrera, ella vio que habían 2 páginas enteras que hablaban mucho del pene, que no sé qué, y vio que del clítoris solo había una frase que decía que era un pene atrofiado, pero no se escribía el clítoris, y empezó a buscar a Narcha, Betsy y Lucy, las esclavas. Sí, totalmente, son ellas, y yo creo que es muy importante decir su nombre. Ella estaba estudiando, vio que nadie mencionaba el clítoris, y que, bueno, lo mencionaron, nada más parecía que era un pene atrofiado, pero nadie lo escribía. Entonces ella dijo, ¿alguien sabe cómo funciona el clítoris? Y empezó a ver, y que se hablaba mucho del punto G, y poco más, y se hablaba de eso. Ella, bueno, hizo su tesis doctoral sobre el clítoris, describió cómo estaba vascularizado, cómo las inervaciones al final se dio cuenta que eran mucho más potentes de lo que pensaban. Ella cuestiona la existencia del punto G, y yo creo que en sexología todavía hay un poco falta de investigación sobre ello, y sobre la anatomía femenina en general. Yo me acuerdo que en el máster, a mí, bueno, me dieron clases profesores muy, muy estudiados, tanto así que, bueno, a veces preguntábamos cosas de, oye, ¿y en mujeres esto pasa? O en personas con vagina, ¿esto pasa? Y decían, no sabemos porque no hay estudios suficientes. Entonces, esto hasta el día de hoy todavía se tiene que investigar mucho sobre la anatomía femenina. Bueno, en fin, ella en 1998 culminó su tesis doctoral y pudo describir por primera vez la anatomía completa del clítoris, que es la foto que ven aquí, que, bueno, ahora el clítoris está muy de moda, por decirlo así, se está dando mucha visibilidad, entonces eso es muy chévere, pero eso fue en 1998, eso es antes de ayer, donde sabía cómo funcionaba. Ella sigue investigando sobre esto porque todavía no sabemos cómo funciona perfectamente, pero ya tenemos una idea más, sabemos su estructura, las áreas, y eso. Y nada, para poner en perspectiva, el hombre pisó la luna en 1969, 30 años antes 30 años antes de saber cómo funciona bien el clítoris, fuimos a la luna. Entonces, no sé, prioridades. Y nada, ella descubrió esto, anatomía del clítoris, y ella sigue investigando. Obviamente ella es uróloga full time, entonces en su tiempo libre es que investiga todo esto. Y bueno, la sexualidad femenina siempre estuvo dominada sobre todo por hombres, se hablaba mucho del punto G. Espérate un segundo, voy a leer. Soy estudiante de biología aplicada, y en realidad es bastante difícil ser mujer en este campo. Al momento de estudiarla, pocos mencionan a las mujeres que han influido en esto, y cuando se menciona se deja de lado, recalcando siempre el trabajo de los hombres que estuvieron con ellas, trabajo que muchas veces ha sido robado, como pasó con Rosalind. Totalmente. Y esto pasa, es una constante.
que yo vi en mi investigación. Yo empecé a investigar varias mujeres para quedarme con las historias que más me llamaron la atención. Y al final sí, a mí me da risa porque yo quería incluir una psicóloga, pero es que a nosotros también nos han hablado sobre todo de los psicólogos. Y yo pensaba que, bueno, es verdad que la sociedad hace mucho más difícil que las mujeres puedan ejercer como científicas, pero no significa que no haya mujeres científicas. Quedan pocas a las que, por ejemplo, si a Rosalind Franklin le hubieran dicho, mira, no puedes estar en este laboratorio, es que no se hubiera podido. Y claro, ya hubieran dicho, no, es que a los hombres les gusta más la ciencia. No, el interés está, solo que cuesta más por todas estas cosas. Sí, las cosas han cambiado, pero tienen que seguir cambiando. Y sí, yo he visto lo mismo en los campos científicos que he estudiado, ya sea por hobby o por profesión, he visto exactamente lo mismo. Pero bueno, esta es Helen O'Connell, y esa sería la última científica de la que hablaré hoy. La ciencia hoy, esta es la realidad, y conectando un poco con lo que he dicho, el interés hay, o sea, esto es en España. Mujeres en carreras de investigación o de ciencia predoctoral son mayoría, de hecho son 60, bueno, ligeramente mayoría, un 60% frente a un 40% de hombres, pero a medida de que se va avanzando en el estudio, o sea, en la carrera profesional de investigadora o de científica, la proporción de mujeres va decayendo y la proporción de hombres va subiendo. Y esto es lo que llaman el gráfico tijera, y me imagino que lo han visto antes. Al final, bueno, el rango más alto, que es profesor de investigación o profesora de investigación, terminan siendo un 20% de mujeres y un casi 80% de hombres. Yo no sé, a mí la primera hipótesis es presiones sobre la maternidad, de pronto, de inequidad a la hora de repartir los roles de los cuidados. Puede ser una de ellas, pero definitivamente no exclusivamente. Yo creo que esto será multifactorial. Y sí, las mujeres ya se interesan en ciencia porque ya se les dice como que tú puedes hacer esto. Algo está pasando que no las deja avanzar en su carrera científica. Ahora, a modo de reflexión, quería, bueno, mostrar esta imagen que encontré en Instagram y que me parece horrible por muchas cosas. El sistema no solo ha puesto a los hombres por encima de la mujer, sino que también ha puesto las características masculinas como más deseables o más importantes o más chéveres que las características femeninas. Entonces la disciplina científica, desgraciadamente, ha sido una disciplina muy asociada a lo masculino, y entonces se premia mucho a la mujer, que debería, pero se pone muy por encima a la mujer que... a ver cómo puedo decir esto bien. Se pone muy por encima a la mujer que se dedica a cosas prototípicamente masculinas. Cuando hablo prototípicamente masculinas es algo socialmente atribuido de esa manera. Es decir, las mujeres emprendedoras, las mujeres científicas exitosas, dicen que esas son las verdaderas feministas, pero las mujeres que se dedican, por ejemplo, y que son exitosas en sus carreras más prototípicamente femeninas, entre comillas, como enfermería o una maquilladora profesional, no se les premia tanto, o no son tan inteligentes como las científicas o como las emprendedoras. Y yo creo que caemos en la misma misoginia de siempre. Entonces, sí, no solo eso, sino que no es incompatible ser princesa de Disney o yo que sé, usar un vestido con que te guste la ciencia. No son cosas incompatibles y no tenemos que irnos hacia un lado o hacia otro, podemos ser todo. Y también, y siempre viene con la palabra mujer, es decir, un emprendedor se asume que es hombre, pero una mujer emprendedora tiene una connotación diferente. Esto es muy cierto y no me había dado cuenta de eso. Y es verdad, o sea, simplemente se llama de mujer emprendedora. Pero sí, por defecto, el emprendedor es hombre, el científico es hombre, como ya hemos visto, y así. Nada, también es una cosa de que muchas veces nos dicen como, ay, ya las mujeres ya pueden votar, ya pueden estudiar, no entiendo por qué no están llegando, y como la gráfica anterior, la de las tijeras, no entiendo por qué no están llegando a la altura del hombre. Claro, es que no pueden requerir que estadísticamente estemos a la altura de los hombres, no es que no seamos capaces, sino que todavía no nos hemos deshecho de presión, entonces nos están añadiendo más presión sin habernos quitado las presiones de los cuidados del hogar, de la maternidad, de los cánones de belleza. O sea, ahora no tienes que simplemente ser científica, pero cuidado no estás buena, o cuidado no tienes hijos, o cuidado tal. Entonces, para añadirnos presiones, que tampoco estoy de acuerdo, deberían quitarle las presiones tanto a hombres como a mujeres, pero sobre todo a mujeres, por lo menos nos quiten las presiones pasadas, que es que todavía no hemos superado eso. Entonces me quedo con
una frase que me encantó mucho, que me encontré, que es: las mentiras son muy difíciles de matar, pero una mentira que atribuye a un hombre lo que en realidad era el trabajo de una mujer tiene más vida que un gato. Esto no lo dijo Albert Einstein, esto lo dijo Marie Curie. Y me encantó lo que dijo, y bueno, eso se ve evidenciado en las pedazos de historias que hemos visto, y ya, eso sería todo. No sé si tiene algo que decir, algún comentario, algún debate, algún lo que sea, pero por mí ha sido un placer, porque este tema de verdad que me encanta, y espero que les haya gustado también. Pues muchas gracias. Vamos a ver si alguna se anima por aquí. Hola, buenas. Hola. Hola, mucho gusto. Me presento, mi nombre es María Paula. Yo soy amiga de Sara desde que teníamos como 14, algo así, nos conocimos bien chiquitas. Yo soy colombiana, soy médico y ahorita estoy haciendo, digamos, el servicio obligatorio requerido por mi país, por Colombia. Lo estoy haciendo en investigación y como voy a ser psiquiatra, pues en investigación en psiquiatría me parece, lamentablemente llegué tarde un poquito a la charla porque estaba en una reunión, pero me parece que durante la carrera de medicina es bastante lamentable uno escuchar, digamos, tantos epónimos y tantas atribuciones solamente a los hombres, sabiendo que igual hay muchas mujeres que también se les debería atribuir los mismos descubrimientos, sino que los descubrimientos lo hicieron ellas. En mi experiencia, he visto que hoy en día, en mi universidad, que es la Javeriana, hay una mayoría de mujeres que estudian medicina, cosa que pues me parece no solo sorprendente, sino que chévere. Digamos, eso ha traído también muchas discusiones. Por ejemplo, mi papá el otro día me dijo que él no se imaginaba, entonces ahora todo el mundo, todas las mujeres, todos los urólogos van a ser mujeres. Pero entonces yo le decía que bueno, que esto sí, pues igual el doctor es una figura que sin importar el género tiene que desempeñar alguna función. Y igualmente sí veo muchos, todavía lamentablemente en mi campo, muchos comportamientos muy machistas, muy degradantes. Me ha tocado, la verdad, digamos, he recibido comentarios que nadie tiene por qué recibir, tanto así en mis prácticas, nosotros pues usamos el vestido el uniforme. Yo me lo mandé a hacer enorme, porque pues yo soy una mujer bastante voluptuosa y yo dije pues yo a mi trabajo voy a hacer mi trabajo y lamentablemente a veces uno sí recibe algunos comentarios bastante lascivos. Eh, pero, pero lo bueno es que yo sí veo en muchos profesores míos, tanto hombres como mujeres, ese espíritu de cambio, de, de que ya da igual, y espero que esto sea algo que se reproduzca, que se siga manteniendo. Colombia es un país muy machista, esto no creo que sea una sorpresa para nadie, pero nada, qué bacano esta charla, Sara, qué bueno verte otra vez. Toca que nos veamos algún día, pero qué chévere y siento que hay que tener en cuenta que todo lo que tenemos hoy en el campo de la ciencia, como para decir un campo, porque lo mismo se podría decir de la literatura, por ejemplo, eh, también es debido a muchas mujeres. Entonces, nada, agradecerte esta charla. Ay, muchas gracias a ti, mujer, por venir. Pero sí, a nivel mundial el 70% del personal sanitario somos mujeres, claro. Sin embargo, bueno, se habla del doctor y bueno, mira lo que dice Paula, que la mayoría de médicos son mujeres, que eso a mí me sorprende. Que eso a mí me sorprende porque tenemos la imagen de el doctor o el médico. Pero sí. No sé si alguien más quiere decir algo. Pero eso está cambiando, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy médico de familia y en mi centro de salud la mayor parte son mis mejores amigas es uróloga y sinceramente si tuviese que dejar mi próstata al cuidado de alguien sería el cuidado suyo. O sea que eso está completamente cambiando. Tanto cuando hice la residencia en el hospital de Fuenlabrada,
la mayor parte ya de mis compañeras eran médicas, Claro. tanto de mi especialidad como de otras, dermatología, urología, cirugía, psiquiatría. Ahí De eso me- hecho, de nuestra promoción de médicos de familia, éramos 8, 2 éramos hombres y el resto mujeres. Por eso digo que eso va cambiando también. Por sí, cierto, sí. me ha encantado tu presentación. Ay, muchas gracias. Me encanta, es que me encanta la historia. Además, también hubo otra presentación muy parecida, así, de Lorena Segura, que de hecho Sí, habló de Heidi Lar también, y también me encantó. Y es que este tipo de presentaciones me encantan. Entonces, enhorabuena, porque a mí me ha encantado. Te ha gracias. faltado hablar de Joan Clark. Sí, me ha faltado hablar de muchas. Yo quería hablar de muchas, pero yo decía, no puedo meter a tantas. Al final yo creo que se van a confundir. Yo con tal de que se queden con una, que les suene Ah, si no las vale, conocen vale. ya. Sí, sí. Y a raíz de lo que te he puesto de las esclavas, de Anarcha, Betsy y Lucy, Sims era un ginecólogo que estudiaba en ellas la fístula uretral, estudiaba el descubrimiento. Y era el gurú de otro ginecólogo del cual recibieron una Era- parte de las mujeres un nombre, que eran las glándulas de Skene, Claro. que son las llamadas próstatas de la mujer, y que se intenta cambiar, al igual que las trompas de falopio, llamar las trompas uterinas a las glándulas parauretrales, quitarles el Skene. Pues este Sí. era el gurú. El Sims, el denominado Sims, era el gurú de Skene. O sea, como dato, ay, curioso te lo digo. Pero me ha No, sí, encantado, me ha me encantado. gusta. Me gusta, perfecto. Nada, muchas gracias. Creo que, bueno, cuando estuve estudiando, a ti, cuando estuve estudiando eso, las partes del cuerpo femenino me di cuenta que había nombres de gente por todos lados, que supone que eso se abandonó en anatomía, se dejó para algunas cosas, porque al final el cuerpo se llamaba de todos los nombres, pero vi que al final los genitales femeninos o el aparato reproductor femenino tenían muchos nombres. Al final yo opto por decir sí para uretrales y prefiero decir también así, Trompas uterinas, trompas uterinas. no de falopio. Pues sí. No sé si alguien quiere decir más nada o si ya estaríamos. Bueno, Yo, dale, dale, alguien estaba hablando. sí, Sara, bueno, yo vengo de Instagram, te sigo como en todo lado. Me encanta todo tu contenido y me gustó muchísimo la charla que hiciste hoy porque pues es algo que pasa también en otros ámbitos, ¿no? Digamos, pues en escritores siempre también es como que resaltan los hombres y esto, entonces es algo que las mujeres se nos quita como el crédito. Y bueno, quería como hacer o sea, siento que es como una duda, y fue acerca de Mileva Maric, sí se pronuncia así, bueno, y es acerca de la teoría de la relatividad. Es que siempre se ha dicho como que, bueno, he escuchado como que la idea fue como de ella, la que estructuró la teoría fue ella y la que la descubrió fue ella, pero es algo de lo que no estoy como muy segura porque igual no es como que se encuentre mucha información acerca de ello, entonces quisiera como que no sé si tengas algo que decir acerca de eso específicamente. Aquí sí, yo estuve buscando un poco de esto porque quería también tener acceso a sus cartas. De muchas de las cartas se perdieron mágicamente. Eh, y se vio que solo se menciona la parte de que se hablaba del proyecto de nosotros. Hay mucha gente que dice eso, que al final la teoría salió de ella, pero una vez más son historiadores en contra de otros. O sea, al final yo no sé a quién creerle, porque sí que salen unas páginas, pero donde te sale una página te sale otra. Es mentira que lo que de ella hacía tal, ella solo le colaboraba, era como la secretaria de Einstein. Entonces al final, bueno, los científicos y las científicas tenemos los sesgos, pero las historiadoras y todo lo demás también, o sea, al final, este sesgo de la percepción sobre todo y del sesgo de confirmación, lo tenemos todos. Yo no sé hasta qué punto, qué historiador está interpretando las cartas, está interpretando las cosas que pueden ver, no sé si le están interpretando bien o no.
yo creo que siempre será un misterio y me encontré a mí misma cuando estuve buscando muchas contradicciones y muchos túneles como sin salida, básicamente, porque quería ahondar un poco más en historias y me di cuenta en esto, por ejemplo, me pasé mucho tiempo tratando de ver las cartas, no encontré nada más allá, simplemente se decía, bueno, habla de nuestro proyecto, pero a lo mejor lo habla por decirlo y no sé, eso no confirma y tampoco niega. Entonces se quedó un poco así, yo creo que eso que nunca lo sabremos con certeza al final. Pero sí se dice eso, pero al final es un rumor, no hay nada que pueda decir que fue así, pero sí, Vale, gracias. a ti. Muy poca la información que se encuentra acerca de eso. Ya. Sí, se encuentra muy poco, la verdad. Mm. Vale, gracias por esto que dices. Me desenvuelvo y disfruto el mundo del modelaje y normalmente relaciono moda, modelaje con mujer hueca, como algo superficial. No es justo porque desde pequeña, por pertenecer a este mundo, a veces sentía que estar en esta constante lucha por demostrar lo contrario y poder encajar en eso, socialmente dicen, haciendo cosas que ni siquiera disfrutaba. Afortunadamente ese pensamiento o lucha han ido cambiando y ya no cargo con ese peso encima. Y esto pasa mucho. A veces es como o eres guapa o eres lista, no puedes ser ambas. Gracias, Ari, por la charla. Espero que el comentario tú me dejas del tema científico, porque quería hacer un comentario que hiciste la experiencia del premio Nobel. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Camila. Te lo agradezco muchísimo y me encanta tu reflexión, me encanta tu comentario y no se aleja del tema, porque al final estamos hablando de mujeres y de los estigmas que tenemos alrededor. Esto simplemente es enfocado hacia un campo en específico, pero esto se ve en muchos otros campos, como ya han dicho las otras. Pero sí. Pues nada. Yo tenía una pregunta para los hombres. O sea, paradójicamente. Porque, pues, qué pena que he hablado tanto, pero bueno. Digamos, como tú lo habías dicho, a veces a uno como mujer, ahorita hay tantas presiones que uno siente, no solo propias, sino externas. Yo creo que uno puede tener el mejor manejo de su mundo interno posible, pero uno igual va a sentir las presiones externas, ¿no? O sea, es inevitable. Uno puede, yo llevo yendo a terapia como 20, bueno, no 20 años, como 10 años, igualmente uno siente las presiones y están ahí. Y ahora, y hoy por hoy, que el mundo está, digamos, en este momento, aunque haya pandemia, igual tenemos estas distintas presiones de ser mamá, entonces uno tiene que ser absolutamente hermosa bajo unos lineamientos X que X alguien propuso, reales o ficticios, nadie sabe. Uno tiene que ser hermosa, uno tiene que estar buena, uno tiene que desempeñarse sexualmente, mejor dicho, como una pro, uno tiene que además tener un doctorado, tener pregrado, maestría, de todo, saber cocinar, o sea, un montón de cosas. Y obviamente también te tiene que gustar el arte porque no todo puede ser ciencia. Entonces, no sé si a veces los hombres sienten la misma presión de sentirse tan diversificados, de también, digamos, no solo tienes que ser un macho, no sé qué, y potente y la vaina, sino que también tienes que ser culto y tienes que ser un buen hombre, lo que sea que eso signifique. No sé si los hombres han sentido algo así. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Con lo que ha cambiado todo ahora, no sé si hay hombres viendo ahora que podrían Yo hablar te de eso. comento mi experiencia. Yo, la verdad que he pasado siempre un poquito de esas presiones, quiero decir. Mis amigos sí les encanta el fútbol, yo, pues no mucho. No soy para nada un macho. Juegos así extremos y tal, yo soy un friki, o sea que no soy el clásico, vamos, que siempre he pasado de esas presiones, por eso no las he tenido, pero luego diversifico mucho las cosas, sí, pero porque me gustan, no voy a hacer algo que no me guste, diversifico siempre y cuando a mí me plazca y punto, pero vamos, que no soy el típico hombre, el modelo, ¿sabes? Que
en mi experiencia personal. No sé si será la misma al resto de personas, de hombres que estén aquí. Pero si bien tú no le has parado bolas a las presiones, igual, o sea, mi pregunta es más, ¿así has sentido la presión o es algo que pasa de ti? Yo es que no lo he sentido, no, por ser, llegar, estar. De hecho, a lo mejor he sentido al contrario, presión por, quiero decir, por ejemplo, mis padres siempre me decían, estudia tal, tal, y ya en un momento determinado, volúmenes de libros de medicina de todo tipo, ¿por qué no me puedo leer un cómic de Alan Moore o me puedo leer From Hell, ¿sabes? O cualquier otro tipo de novela gráfica? Tengo el mismo derecho si hago esto que si hago esto. No tengo que ser siempre por eso mismo. Entonces, siempre he pasado de eso, quiero decir. He podido hacer medicina, pero luego, pues tirarme a lo mejor casi 24 horas jugando a la videoconsola. O con el resto, ¿sabes? Que esa presión de ser el mejor siempre, no la he tenido. Podía optar a otras especialidades denominadas crack, ser cirujano plástico, cardiólogo. A mí me gusta la longitudinalidad, me gusta tener el paciente cara a cara. Nunca podría haber hecho una quirúrgica, no me gusta ver un trozo de carne, me gusta ver al paciente por completo. Entonces, por eso me hice médico de familia. ¿Sabes? Pues he pasado de esas presiones, ¿sabes? Que si el uno tiene que acabar siempre cirugía maxilofacial, dermatólogo, cirugía plástica o cardiólogo. Que los cardiólogos se diferencian de Dios en que Dios no ha hecho el MIR. Cosas así. Pues yo he pasado, ¿sabes? Yo he pasado de esas cosas. He dicho, yo quiero médico de familia, quiero estar en un centro de salud, tener al paciente cara a cara. Ahora ya, por desgracia, no podemos hacer eso en los momentos que estamos viviendo. Pero vamos, que he pasado de eso, ¿sabes? En mi experiencia. Qué bueno. O sea, me parece algo muy bueno en general. Me llama mucho la atención eso. Es que le he quedado dando vueltas a esa pregunta por breves. En mi experiencia, personalmente, yo sí veo esas presiones. Lo que pasa es que ni son tan fuertes ni son tan numerosas como las mujeres pueden recibir. Por ejemplo, con el tema de presión sobre el cuerpo, la presión en el área laboral. Pero actualmente tampoco, o sea, también se está forzando mucho a las mujeres en esa área. Entonces, yo creo que sí los hombres, la mayor parte sí lo sienten. Habrá algunos como Kimi. Ya lo siento, es mi conexión que no está en sus mejores momentos. Por eso lo hago corto. Que sí la notamos, pero en otras áreas, en menos áreas y en menos fuerte, por lo menos. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Sí. Yo quisiera compartir también mi experiencia, más desde el mundo empresarial, y he visto presiones desde el punto de vista de sociales, más en plan de tienes que quedar después, como tanto socialmente, apuntarte a todos los planes o incluso de deporte, en plan de no solamente tienes que trabajar, tienes que irte al pádel o jugar en el equipo de fútbol para, digamos, hacer esa cohesión de hermandad, ¿no? Y como al igual que Kim y tal vez Robert, que hemos sido un poco masculinidades un poco más divergentes, pues yo nunca me he sentido incluido en eso. Pero también lo que me llama mucho la atención es que he visto a compañeras que tienen que hacer el doble o el triple de esfuerzo y que no se note. O sea, que es trabajar a lo mejor hasta las tantas de la noche, pero programar los emails para que se manden a las 8:30. Entonces, es como mantener unas apariencias donde mis compañeras están trabajando mucho más y se nota, porque lógicamente se nota, pero que no lo parezca, porque si no, queda mal. Entonces, donde grupos de hombres directivos están hablando entre ellos y a lo mejor están dando de lado, están poniéndole el hombro a compañeras. Entonces se forma como una especie de hermandad y no es igualitaria. Entonces eso me llama mucho la atención siempre y
y he tenido jefas maravillosas que me han enseñado un montón y eso siempre lo he visto y me ha parecido impactante. Entonces, bueno, pues es que es terrible y creo que es súper necesario visibilizar estas cosas. Así que agradezco muchísimo. Y también quería agradecerle a Sara. He visto otras charlas científicas y muchas veces se imparten desde el dogma, no desde compartir la información y desde ver que todo el mundo puede aportar. Entonces, es algo que quiero siempre subrayar, que lo veo súper importante. Y gracias de corazón. Pues muchísimas gracias, porque a mí me encanta que me halaguen en las cosas donde uno está tratando muy duro. Es como, claro, yo siempre he tratado de hacerlo así, de que, por ejemplo, yo no soy experta obviamente en la ciencia, así como que en general, no, pero es algo que me gusta y me gusta mucho que se vea esa horizontalidad, por decirlo de una manera. Es uno de a mí me gusta mucho divulgo mucho en Twitter y en Instagram. Y al final lo que yo trato de hacerlo es así. Así que muchísimas gracias, porque es un halagazo para mí. ¿Alguien quiere aportar algo? Perdón. Perdón, no, Sara, que te dije que deberíamos hacer una de literatura. Sí. De mujeres No, en la literatura. y viendo esto me dije como que hay que hacer de tantas cosas, que esta desde luego no es el único ámbito donde esto pasa, pero sí, desde luego, me encantaría. Real. ¿Me dices? Yo feliz. Bueno, pues a lo mejor podemos ir cerrando aquí. Si nadie más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o algo. Yo quisiera pedir la documentación, si no es muy malo, que lo he preguntado un par de veces por el chat, solamente para tenerlo de referencia y pasarlo a más gente, si es posible, si no hay problemas, porque creo que es una información muy interesante. Gracias. Me uno a la petición. No sé qué me están pidiendo algo a mí. O sea, La diapositiva. Sí, por favor. Sí. Ah, sí, obvio, claro que sí. Ok, sí. Sí, desde luego. La charla, es verdad, ya sabéis, como está grabada, le haremos un proceso de edición ahí, le ponemos nuestra cabecera chuli y la subimos a YouTube, que hemos subido ahora recientemente un par y ahora en septiembre volveremos a coger un poco de ritmo. Todas las alumnas nuestras, todas las presentaciones y todo esto, si nos lo enviáis a mí, pues ya sabéis que lo subo al aula y sin ningún problema lo podéis tener. El resto, pues a lo mejor lo tenéis que pedir el correo o algo y autogestión ahí, pero vamos. La charla, además, como digo, como va a estar subida a YouTube, la puedes ver todas las veces que queramos. Aprovecho también para recordaros que mañana volvemos. Mañana tenemos otra charla posporno, posporno, ¿vale? A la misma hora, mismo enlace y todo eso, así que mañana volvemos a la carga con otra compañera. Y poco más, Belén, que... Sara, muchas gracias. Me ha encantado la charla a mí también. Es que muy directa, ¿sabes? Muy clarita. Unas reivindicaciones muy sencillas, como se hacían antiguamente. Así que nada, fenomenal. Muchas gracias, Roberto. Bueno, y a todas gracias por venir, por pasaros por aquí, por interesaros por estos temas, que ya hay que agradecer eso, que nos interesen y que dispongáis del tiempo. Y espero veros mañana. Nos vemos. Y espero que se me haya oído. Ok. Adiós. Chao, gracias.